Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a ver los tipos de datos con los que podemos trabajar en Python. En la clase anterior vimos cómo declarar variables de números enteros, pero los números enteros no van a ser los únicos tipos de datos con los que trabajaremos. Por lo tanto, en esta clase vamos a ver algunos de los tipos de datos principales con los que vamos a trabajar a lo largo de este curso. Para comenzar, vamos a declarar una variable de un número entero igual que hicimos en la clase anterior. Para esto introduzco el nombre, igual, y aquí podemos introducir cualquier valor que sea un número entero. Es decir, puede ser un valor negativo, por ejemplo, menos 150, un valor positivo, por ejemplo, 12, o 0. La única condición es que no tenga comas, es decir, no puede ser, por ejemplo, 7,25. Tendría que ser únicamente 7. Para ver el tipo de datos con el que estamos trabajando, vamos a utilizar la función type. La función type requiere de un único argumento que es el nombre de la función, el nombre de la variable, perdón, de la que queremos saber el tipo de dato. Es decir, en este caso es entero. Y finalmente lo que vamos a hacer va a ser mostrar el resultado que nos dé esta función. Es decir, introduzco un print y dentro del print introduzco esta función para que se nos muestre el tipo de dato de la variable entero. Si ahora le damos a run, como veis nos aparece class int. Int básicamente viene de integer, que significa número entero en inglés. De la misma manera que hemos definido un número entero, podemos definir también un número decimal. La única condición para que sea un número decimal es que este número tenga decimales. Es decir, tiene que ser, por ejemplo, 7,25, pero también puede ser un número negativo. Puede ser menos 12,3. Si ahora miramos el tipo de datos de la variable decimal, le doy a run, como veis nos aparece float. Float es el nombre que reciben los números decimales, que viene de coma flotante. Este nombre de coma flotante viene por la forma en la que se almacenan en la memoria los números decimales, que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente es para que veáis que nuestro tipo de datos de la variable decimal es un float, que significa un número decimal. También podemos definir números complejos. Si introduzco, por ejemplo, complejo igual 1 más 3j, por ejemplo. De esta manera tendría definido mi número complejo. Los números complejos no son muy utilizados habitualmente en la programación y demás, pero en los ámbitos de ingeniería y demás sí que tienen bastante sentido, son muy utilizados, por lo que me parece interesante que sepamos utilizar estos números en Python. Si ahora le damos a run, como veis nos aparece complex, puesto que aquí hemos definido un número complejo, con un valor en la parte real de 1 y un valor en la parte imaginaria de 3. De la misma manera que hemos definido variables de números, también podemos definir variables de texto. Para definir una variable de texto, igual que vimos en la primera clase cuando hacíamos nuestro primer programa, cuando introducíamos hola mundo, lo introducíamos entre comillas dobles. Pues para definir una variable de tipo texto, vamos a definir estas comillas dobles y de entre estas dos comillas vamos a introducir el texto que queremos almacenar. Por ejemplo, voy a poner, estamos trabajando con Python. De esta manera. Si miro el tipo de datos de mi variable texto, le doy a run, como veis nos aparece str. str significa string y string traducido al castellano básicamente significa cadena de caracteres. Recibe este nombre puesto que cada string, como vemos, es una cadena de caracteres, es decir, tenemos un primer carácter que es la E mayúscula, luego la S minúscula, la T, la A y así sucesivamente. Otro tipo de datos que podemos definir es un tipo de datos booleano. El tipo de datos booleano únicamente puede tener dos valores, que puede ser true o verdadero o false o falso. Es decir, nos va a decir si una condición se cumple o no se cumple. Si miramos el tipo de datos de nuestra variable booleano, le doy a run, como veis nos aparece bool. Este tipo de datos va a ser muy útil, sobre todo en sentencias condicionales, que las veremos posteriormente en este curso. Estos serían los tipos de datos principales con los que vamos a trabajar, espero que os haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, hacedmelo saber por la caja de comentarios.